Se habló hoy de la posibilidad, y voy a citar el concepto de una hambruna apocalíptica. O sea, la hambruna ya suena brutal, pero además apocalíptica, hay que ponerle un adjetivo brutal encima. ¿De qué se trata esto, Raúl Sor? Estamos hablando, supongo yo, de los estragos de particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene ahí a dos países que probablemente tienen la carga alimenticia de buena parte, un quinto del planeta, digamos. Sí, Fernando. Bueno, estamos hablando, por hablar metafóricamente, de los jinetes del apocalipsis. Es decir, empieza a rescindir, empieza a bajar. Esperamos, tampoco tenemos garantía de eso. La pandemia, estamos en una guerra que, si bien es acotada geográficamente, tiene mucho impacto sobre el conjunto del planeta, y uno de los impactos principales es la posibilidad de generar una hambruna de proporciones mayores. Tanto el Banco Mundial como el Banco de Inglaterra han hecho advertencia. El Banco de Inglaterra habló de una inflación alimentaria de por lo menos el 30%, es decir, es una fortuna para, sobre todo, los sectores menos pudientes. Es decir, la gran masa de la población mundial tiene bajos ingresos, y un porcentaje muy importante de ellos van a la alimentación. Se calcula que en promedio los sectores más pobres del planeta destinan más del 40-50% de sus ingresos a la alimentación. En los sectores pudientes eso oscila entre el 8 y el 15%. Por lo tanto, esto afecta de manera muy distinta a las diferentes capas de la población. Y en el caso de lo que se ve venir es que entre Ucrania y Rusia producen más o menos 30% del trigo. El trigo es la semilla vital, clave, una de las principales fuentes alimenticias de la sociedad, y ahora hay un bloqueo sobre las cosechas, las grandes reservas trigueras, especialmente de Ucrania, que no pueden salir. Y no pueden salir porque no tienen un puerto por donde ser embarcadas. Y la razón por la que no hay un puerto, porque todavía se podría decir, ¿por qué no salen por Odessa? Resulta que los ucranianos minaron, temían que Rusia había instalado una serie de buques en el Mar Negro frente a las costas de Ucrania, y temían un asalto, un desembarco. Tenían buques de desembarco, de hecho, los rusos, uno no sabe si lo hicieron por engañar, es decir, como una maniobra diversionista, pero los ucranianos se la tomaron muy en serio y minaron parte del puerto. Entonces ahora hay que retirar esas minas, y no es una cosa así tan rápida. Por lo tanto, Guterres, el secretario general, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, le ha implorado a los rusos que deje salir el grano, y le ha advertido que puede ocasionar una gran hambruna con consecuencias sociales muy nefastas en el mundo. Y bueno, los rusos dicen, ¿qué vamos a hacer? Si no fuimos nosotros los que minamos el puerto, no nos corresponde a nosotros. Pero también los rusos están jugando ahí un juego de negociación, porque dicen, claro, nos piden a nosotros que abramos el puerto, que liberemos las exportaciones. Estas están en silos, están en bodega, este grano ya está cosechado. ¿Por qué nos piden eso a nosotros? Mientras a nosotros nos están aplicando una serie de sanciones y una serie de situaciones que nos están generando a nosotros una situación difícil. Entonces, Rusia dice, sí, nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no está tan claro cuántos están colaborando y cómo va a seguir esta situación, en la cual, por supuesto, cuando hay un conflicto de esta naturaleza, cada bando acusa al otro, y los ucranianos acusan a los rusos de ser los culpables, y viceversa, los rusos a los ucranianos. Y los que van en este plano, los que van a pagar los platos rotos, van a ser principalmente gente en África y en el Medio Oriente, que son los grandes receptores de trigo y grandes consumidores de trigo en el mundo. Recordemos que
la primavera árabe empezó precisamente por una subida muy aguda de los precios de la alimentación. Y eso llevó a una serie de explosiones, de rebeliones. Bueno, ahora se puede temer que si esto continúa así, podría llevar a consecuencias similares. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las garantías, Raúl, que todos estos hilos que tú estás diciendo, que mal son potencialmente blancos también, eventualmente, que se mantengan, digamos, y que eventualmente quede almacenada la comida ahí hasta que se acabe el conflicto? ¿Cuál es la posibilidad de eso versus de que también sean parte de la guerra, digamos? No, nadie hasta el momento no ha habido ninguna evidencia de que están siendo atacados los silos o los depósitos, pero si no salen y no pueden llegar a los consumidores, finalmente el hambre va a cundir. Y el hambre ha venido subiendo ya por una variedad de motivos, es decir, la hambruna en el mundo se ha ido generalizando, en primer lugar por el COVID. Esto sabemos que generó una serie de problemas con las cadenas de abastecimiento, lo hemos vivido en Chile, se ha vivido en todo el mundo, es decir, todo se ha desordenado un poco el planeta. Todo lo que antes conocíamos como el just in time y toda la planificación, las navieras, los buques partían y estaban previstos para llegar a ciertas fechas y mantener los stocks en perfectas condiciones, todo eso se desreguló en forma espontánea por el COVID. Comenzaron a fallar y lo hemos visto en una cantidad de productos en Chile, en América Latina, y esto se agrava ahora mucho más con la guerra. Y si viene una hambruna como la que se está pronosticando, y la están pronosticando organizaciones tan serias como el Banco Mundial, que no tiene ningún interés en causar pánico, sabemos que esto va a resultar inevitablemente en desórdenes sociales. Por lo tanto, el pronóstico en una buena parte del mundo es bastante duro. Y fíjate que no solamente en el tercer mundo, porque uno piensa, claro, en África hay un hambre casi, en una u otra región de África es permanente la hambruna, no siempre en los mismos lugares, pero también ahora hay almacenes de alimentación en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Han empezado a tener dificultades alimentarias los sectores más pobres de la población, en parte porque la inflación ha sido enorme y mucha gente está recibiendo menos recursos. Es decir, durante un tiempo tuvieron las ayudas estatales, pero en la medida que eso se termina y sigue subiendo la alimentación, y ojo, no solo la alimentación, como lo saben todos los chilenos, los combustibles, pero como cohete para arriba, y todo hace prever que con el boicot que se le va a hacer al gas y al petróleo ruso, también va a haber una dificultad y que los combustibles pueden seguir subiendo, de manera que el panorama inflacionario es muy complicado. Pero, por supuesto, lo más importante es la comida, porque, bueno, tú puedes prescindir de muchas cosas, pero de comida, no. Sí, estaba viendo el generador de caracteres ahí donde estás tú. Dice las Naciones Unidas, cifra en 276 millones de personas en hambruna en el mundo. 276 millones de personas que probablemente la forma de distribución está concentrada en los países probablemente que no tengan acceso a este tipo de producción, pero que además sean probablemente países pobres, digamos, no países que puedan importarlos de otro lado, digamos. Claro, pero igual digamos, las diferencias sociales, por supuesto, en los países ricos va a haber mucho menos, esto va a tener mucho menos impacto, pero viendo estadísticas en Gran Bretaña ya se calcula ya que un porcentaje, 1 a 2% de la población británica podría tener dificultades para conseguir alimentación y que van a necesitar apoyo gubernamental o digamos de las autoridades
para poder satisfacer sus necesidades. Quiero decir que esto, claro, golpea en forma muy desigual a los países ricos y los pobres, pero también en los países ricos hay gente muy pobre. No, por cierto, por cierto. Y desde ese punto de vista, Raúl, ¿ha habido algún tipo de, no sé si de mediación es la palabra, o de algún tipo, una comisión ad hoc o algo que busque tratar de mantener, incluso mientras dura el conflicto, mantener los flujos de alimentos hacia los distintos países, o eso, cuando ya estalla una situación bélica como la que estamos viendo en Europa, ya lisa y llanamente queda a criterio de los combatientes nomás? Bueno, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, le hizo una petición explícita, directa, a Vladimir Putin, diciéndole, mire, vea usted las consecuencias terribles que esto va a tener para una cantidad, para decenas, cientos de millones de personas, y los más perjudicados en estas situaciones, naturalmente, son los niños, son los que están en fase de desarrollo y que si no reciben la alimentación necesaria van a quedar con secuelas para el resto de su vida. Eso es algo que justamente la imagen que estamos viendo es una imagen que vemos en África con mucha frecuencia, y esto produce, la mala alimentación o la alimentación insuficiente produce retrasos intelectuales y corpóreos importantes. Por eso Guterres le dice a Putin, usted no tome sobre sus hombros la responsabilidad de vedar la salida de los alimentos, abra las compuertas, vea que esto salga por Odessa. Está saliendo alguna cantidad de granos por tren, pero por supuesto que los ferrocarriles no dan abasto, y menos en la situación que está viviendo Ucrania, que tiene una serie de exigencias sociales, de gente que se está desplazando. Hay 8 millones de desplazados internos, imagínate. Tampoco tienen la misma infraestructura ferrocarrilera, que también ha sido bombardeada. De manera que aquí tendría que haber una suerte de tregua explícita, así como para sacar a los prisioneros de Mariupol, sacar a los que resistían en la acería en Mariupol. Aquí habría que hacer algún acuerdo y generar un corredor para sacar granos, poderlos embarcar y desminar los puertos, desminar de todas maneras los puertos al Mar Negro, un par de ellos por lo menos. Bueno, porque si no se hace eso, va a ser imposible sacar las cantidades que se necesitan. Ya, tremendamente dramática la situación. Estaremos atentos, Raúl. Vamos a tu libro. Muy bien. Bueno, el libro es La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, de Guillermo Parbex. Este libro es, bueno, yo creo que muchos de nuestros auditores conocen a Parbex. Él es un escritor extraordinariamente exitoso y ha escrito mucho sobre los conflictos bélicos que ha tenido Chile internos. Un veterano de 3 guerras, fue un bestseller, pero es decir, arrasó y estuvo durante años en la lista de los más vendidos, es decir, fue un éxito pero increíble, y ha sacado otros libros. Sacó uno sobre la situación que se vivió en el 78 con Argentina, cuando estuvimos al borde de la guerra, y él vistió uniforme en esa época. Él es historiador, pero lo llamaron a reconocer fila, había hecho su servicio militar, y se puso el uniforme y vivió la experiencia, y la cuenta en un libro muy interesante precisamente sobre esto. Y ahora, en esta obra, que es una obra relativamente corta, es decir, fácil de leer, él escribe, los que ya han leído de él saben que tiene muy buena pluma, tiene una prosa muy fluida, y acá él hace un alegato contra Argentina. Y dice, mira, los argentinos tienen una táctica que la han usado permanentemente. Hacen una publicación, cuestionan alguna pertenencia territorial de Chile, Chile alega, y los argentinos dicen, muy bien, sentémonos a la mesa a negociar, y en la tercera pata siempre obtienen algo. Y da a lo largo del libro una serie de ejemplos
de cómo esta táctica ha sido utilizada en forma recurrente por Argentina. Y él dice, ojo, todavía cada vez que se zanja una situación, dice, bueno, finalmente, ya, ahora resolvimos todos los temas pendientes, ahora estamos en una situación de concordia, tranquilo. Pero siempre aparece otra cosita, y la que él enciende la luz roja, dice, ojo, que acá tenemos un tema muy grande con la Antártica. Él describe y explica cómo a su juicio se perdió parte importante de la Patagonia a manos de Argentina, y dice, no nos vaya a pasar lo mismo ahora con Antártica. Ese es el punto de vista del autor, que, bueno, Parvex explica esto con bastante antecedente, pero es, por cierto, un punto de vista. Sí, siempre le ha parecido que la situación limítrofe entre Chile y Argentina tenía características, históricamente estoy hablando antes de lo que pasó el 78, tenía características de que había mucho alegato, pero que definitivamente no había básicamente carne detrás del alegato, hasta que empiezan a pasar cosas y se está a punto justamente el año 78 de entrar en guerra con Argentina, dos países que estaban dirigidos por militares y por lo tanto las posibilidades de que se pudiera armar una cosa muy brutal ahí era muy alta, y sin embargo ahí, bueno, vino la mediación papal y toda una serie de cosas que me imagino que Parvex relata toda la historia, no solamente del 78, sino que desde cómo comienza hasta el resto. Y es nuestra historia de cordillera. ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, él comienza con la independencia, o sea, parte por ahí, cuál fue la herencia que dejó España a ambos países y por qué, a su juicio, digamos, la Patagonia pertenecía a Chile y cómo Argentina se apoderó de ella, y así sucesivamente va revisando los distintos conflictos. Es un libro para los que le interesa la historia y especialmente las relaciones limítrofes, absolutamente recomendable, tiene antecedentes y se lee con mucha facilidad. Bueno, Raúl, muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes, que te vaya muy bien. Igual, chao, chao. Que estés bien. Volvemos en un ratito con El Ojo Con.